Bueno, el tema que me propusieron, del que os quería hablar, era de la valoración médico-forense del riesgo de violencia de género. No obstante, ¿qué no pasa? Perdón. Plasmo aquí en esta primera diapositiva lo que va a ser mi esquema de intervención, porque quería hacer dar algún matiz sobre la violencia de género en el momento actual. ¿Qué respuesta vamos a dar los médicos forenses desde los institutos de medicina legal y ciencias forenses a la violencia? ¿Cómo se hace la valoración en las unidades de valoración forense integral de víctimas de violencia de género que tenemos constituidas en los institutos de medicina legal? Y, por último, referirme al tema que en realidad es el tema de esta charla, que es el protocolo médico forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género. Quería, desde luego, sin resaltar y sin quitar ningún ápice de la gravedad que tiene este problema, que ya se puso de manifiesto desde hace muchos años, en el año 1993, a través de la resolución de Naciones Unidas, de la Asamblea General de Naciones Unidas, la resolución 48-104, que era una resolución contra la lucha de la violencia de género, ya puso de manifiesto el grave problema que era la violencia de género para el desarrollo, para la igualdad de las mujeres. Desde este año, y desde luego también mucho antes, se ha venido luchando y distintos organismos y distintas instituciones, tanto públicas como privadas, han hecho un verdadero esfuerzo y una labor muy importante, y yo quiero con esta diapositiva transmitiros a vosotros un aspecto un poco positivo dentro del drama que hay en la sociedad sobre la violencia de género. ¿Por qué? Porque hemos conseguido, gracias al esfuerzo de todos y a la lucha y al trabajo incansable de todas las instituciones, conseguir que haya una mayor conciencia social de este problema y conseguir que ya no sea un delito invisible. Es decir, antes se consideraba, hace años, que la violencia de género era algo que quedaba en el ámbito familiar, que no podía salir a la calle, ¿no? Esto hoy día ya no es así. Hoy día ha dejado de ser un delito invisible y se ha conseguido que haya, sobre todo, un amplio rechazo social ante esta violencia de género. La única estadística que traigo es esta, que ya la hemos conocido, esta mañana también la ha presentado Nuria, el número de víctimas mortales. Evidentemente es un drama que en el año 2018, en el momento actual, tengamos 46 víctimas mortales. Como repito, no voy a quitar ningún dramatismo, pero sí creo que debemos ser optimistas y que este optimismo nos debe servir para seguir en esta lucha y en esta batalla y conseguir erradicar por completo, por supuesto, las víctimas mortales y cualquier atisbo de violencia de género. Pero en el año 2018, me parece que la estadística está recogida a fecha 31 de noviembre, hay 46 víctimas mortales, que duda cabe que es un drama, repito, pero que queda lejos de otros años que ha habido un número mucho más elevado de mujeres que han fallecido a manos de sus agresores. Debe constituir simplemente un aliciente para mantenernos en esta lucha y para seguir el trabajo diario, porque quiero pensar que algo se puede estar haciendo bien cuando estamos consiguiendo al menos disminuir el número de mujeres víctimas. Con respecto al concepto de violencia de género, no voy a analizarlo porque hay muchos conceptos, la mayoría engloban distintos aspectos de la violencia de género. Sin embargo, me gusta mucho el de la Ley Orgánica 1/2004, que es muy general, pero que efectivamente es muy amplio. Comprende todo acto de violencia física, psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones y la privación arbitraria de libertad. Como digo, es un concepto bastante amplio que recoge muy bien todo el ámbito de la violencia de género. Resaltar que los poderes del Estado no han sido, desde luego, ajenos a esta violencia de género y ha habido unas normas y unas consecuencias legislativas, todas ellas encaminadas a erradicar la violencia. Fue muy importante, ya lo sabemos, la Ley Orgánica 1/2004, que desde luego supuso un antes y un después en el tratamiento de la violencia de género, al menos en nuestro país. Resaltar también la Ley Integral para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas del 1 de abril del 2004 del Gobierno de Cantabria.
el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la mujer, el convenio de Estambul, el Estatuto de la Víctima, el reciente Pacto de Estado contra la Violencia de Género, etcétera. He resaltado las que me han parecido un poco más importantes. Como decía, la Ley Orgánica 1/2004 supuso desde luego un antes y un después en el tratamiento, en la prevención y en la lucha contra la violencia de género, y fue una ley cuyos objetivos, lo establece la propia ley, era prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Y no solo eso, sino prestar asistencia a las mujeres y a los hijos menores. Desde el punto de vista médico-legal o médico-forense, esta ley para nosotros fue muy importante porque en su disposición adicional segunda ya establecía que se debían crear las unidades de valoración forense integral. Y además no solo que se debían crear estas unidades en el contexto, en el ámbito de la medicina forense, sino que además estas unidades eran las encargadas de diseñar protocolos de actuación global e integral para el reconocimiento y atención de las víctimas. No voy a hablar del Consejo de Europa, del llamado Convenio de Estambul, porque ya se ha venido comentando a lo largo de toda la mañana, pero sí que el fundamento de este Convenio de Estambul es tanto la prevención de la violencia, proteger a las víctimas, sensibilizar, hacer un llamamiento a toda la sociedad para que rompan con esta cultura de la tolerancia hacia la agresión y, por supuesto, destacar la importancia de la actuación coordinada de todos los organismos, servicios, etcétera, que van a intervenir en el tratamiento de la víctima. Y una cosa que yo resalto porque me parece muy importante y también esta mañana se comentaba, incide en la recogida de datos estadísticos y de investigación sobre todas las formas de violencia contra la mujer. Una de las cosas, creo que esta mañana también lo comentaba Nuria, nosotros desde los institutos de medicina legal de toda España lo venimos reclamando, es una base de datos que nos sirva para recoger los datos unificados a todos los institutos de medicina legal, de tal forma que conociendo exactamente los datos y las características de esa violencia, sepamos establecer los mecanismos de prevención. Si no conocemos realmente el problema, si no conocemos la dimensión, si no conocemos las características del problema, difícilmente podemos llegar a aplicar mecanismos que sean de verdad eficientes y eficaces. El Convenio de Estambul, ya sabéis que lo consideró una violación de los derechos humanos, la agresión a la mujer, y que estableció la tolerancia cero, fue el primer documento internacional que estableció que constituía la agresión a la mujer una violación de los derechos humanos y estableció una tolerancia cero para este problema. Quería comentaros un poco, antes de hablaros de nuestras unidades de valoración integral, que han supuesto en nuestro país los institutos de medicina legal. Son relativamente de reciente creación. Los médicos forenses antes trabajábamos adscritos a los juzgados, a los partidos judiciales. En concreto, en Cantabria, nuestro Instituto de Medicina Legal se creó en el año 2004 y la práctica totalidad de los institutos de España se han ido creando más o menos en el 2003, 2004, 2005 y ahora mismo hay institutos de medicina legal en todas las comunidades autónomas. En algunas, que son multiprovinciales, como en Andalucía, hay un instituto de medicina legal en cada provincia. En otras comunidades autónomas hay un instituto de medicina legal que siempre va a radicar donde radique su sede el Tribunal Superior de Justicia y luego puede haber subdirecciones de ese instituto. Y marco aquí con una cruz roja la Comunidad Autónoma de Madrid porque de forma incomprensible todavía es la comunidad autónoma de nuestro Estado que no tiene instituto de medicina legal. Con lo cual es muy chocante, yo lo entiendo, veo caras así como de sorpresa, porque la medicina forense o la medicina legal se sigue gestionando, como hace ya muchos años, donde el forense estaba adscrito a un juzgado y trabajaba de forma individual, trabajaba solo, no puede trabajar en equipo porque no tiene otros compañeros, porque no está establecido todavía el Instituto de Medicina Legal. Parece que previsiblemente hay buenas noticias y que se va a poner en marcha en breve, pero de momento no existe. Toda la estructura de los institutos es básicamente la misma, la pongo ahí. Hay un servicio de clínica, que es donde se explora a los sujetos vivos, donde se hacen los reconocimientos de valoración del daño, donde se reconocen los sujetos investigados. Y en este servicio de clínica es donde se encuentra ubicada la unidad de valoración forense integral para víctimas de violencia de género.
queda, digamos, dependiente del servicio de clínica, y todas las unidades de valoración forense integral de todos los institutos están constituidas siempre por médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales. En unos institutos estas unidades están configuradas como tal y en otros institutos funcionan como unidades, aunque los integrantes de esta unidad van cambiando, como ocurre aquí, por ejemplo, en Cantabria. Nosotros solo somos 15 forenses y no podemos tener forenses destinados única y exclusivamente para hacer este tipo de valoración, con lo cual la valoración dentro de esta unidad la va a hacer siempre el médico forense que se encuentre de guardia. No hay un forense específico asignado, sino que vamos a participar todos. Contamos con un psicólogo y con una trabajadora social, y esta unidad, digamos, da cobertura a toda la comunidad autónoma. El otro servicio que tienen los institutos es el servicio de patología forense, donde los médicos forenses hacemos las autopsias, y la mayoría de institutos cuentan con un servicio de laboratorio. Cantabria lo tiene sobre papel, pero no está desarrollado porque somos una comunidad autónoma muy pequeña y generalmente lo que hacemos es que tenemos convenios con el hospital, con el Servicio Cántabro de Salud, y ellos hacen las determinaciones que nosotros necesitamos. ¿Qué respuesta vamos a dar los médicos forenses a esta violencia de género? Pues quiero resaltar dos cuestiones. Nuestra respuesta va a ser de dos tipos. Una respuesta específica, y va a ser, por ejemplo, cuando nos solicitan que hagamos una valoración de lesiones, por un lado, una valoración de secuelas, cosas puntuales y concretas, o va a ser una respuesta integral. Esta respuesta integral requiere siempre el reconocimiento de la víctima y el reconocimiento del agresor. ¿Y de qué va a depender que los médicos forenses demos una respuesta específica o integral? De la solicitud que nos formulen los jueces o los fiscales. Esta solicitud es una orden expresa para nosotros. Nosotros trabajamos siempre bajo las órdenes de los jueces y los tribunales. Entonces, el juzgador, en este caso, valorando qué tipo de informe quiere que le hagamos para el caso concreto, para resolver la situación concreta, nos pedirá aspectos puntuales o valoraciones específicas o aspectos de una valoración integral. Con todo ello, ¿qué tenemos que hacer los médicos forenses? Bueno, pues emitir un informe médico forense que tenga la máxima calidad científica posible y que dé una respuesta a lo que nos hayan solicitado los jueces y tribunales, ¿no? ¿Para qué? Pues para que el juzgador tenga un elemento más para poder tomar la decisión más adecuada en cada caso. Dos cuestiones importantes que ya las hemos comentado. La aplicación informática para nosotros es un aspecto básico. Hay institutos de medicina legal que tienen una aplicación informática que surgió precisamente a raíz de la violencia de género, a raíz de la Ley 1/2004. Nos gustaría tener a todos los institutos de medicina legal esa misma aplicación y estamos todavía un poco pendientes de ello. Y otra cuestión muy importante es que toda nuestra actuación de los médicos forenses debe estar siempre sometida a protocolos de actuación. ¿Para qué? Pues para que la intervención nuestra sea lo más reglada posible y sea lo más homogénea en todo el territorio. Todos los institutos de medicina legal procuramos tener protocolos comunes para que el tratamiento de la víctima en Cantabria sea similar al que se le da en La Rioja y sea similar al que se da en Andalucía, con pequeñas variaciones que debe haber lógicas, pero que sea lo más homogéneo posible en nuestra actuación. Con respecto a estos protocolos de actuación, este que os presento aquí es un protocolo muy completo, que es la Guía y Manual de Valoración Integral Forense de la Violencia de Género y Doméstica, que publicó el Ministerio de Justicia en el año 2005, precisamente como consecuencia del mandato que la Ley 1/2004 había dado a las unidades de valoración forense integral de establecer protocolos de actuación médico-forense. Es un protocolo que sobre todo lo llevó a cabo un compañero nuestro de Zaragoza, pero en el que participamos todos los directores de institutos de medicina legal, tanto transferidos como no transferidos, los que estuvieran en esa época transferidos, nosotros no lo estábamos todavía, y es un protocolo muy amplio donde se establecen todas las pautas que se deben seguir para el reconocimiento de las víctimas según cada caso concreto. Por otro lado, saber que en todas las comunidades autónomas, en casi todas las comunidades autónomas, hay protocolos de actuación. Yo he traído aquí el protocolo de actuación sanitaria de malos tratos y el de las agresiones sexuales. Estos protocolos se han hecho en colaboración el Tribunal Superior de Justicia, el Instituto de Medicina Legal y el Servicio Cántabro de Salud de aquí de Cantabria. Y son protocolos que nos sirven y nos dan las pautas de actuación tanto
a los médicos que prestan asistencia sanitaria a esas víctimas como a los médicos forenses, que también vamos a intervenir. Y me vais a permitir que haga aquí un pequeño paréntesis y aclare un poco el protocolo de agresiones sexuales. El protocolo de actuación sanitaria ante los malos tratos da las pautas a los sanitarios y establece el modelo de informe que tienen que emitir al juzgado cuando venga una víctima de malos tratos. Y el protocolo de agresión sexual, ya yo creo que esta es la segunda o la tercera revisión que se hace a este protocolo, y desde hace ya muchos años se viene utilizando y aquí en Cantabria está funcionando estupendamente y hay una compenetración absoluta entre el sistema sanitario y la medicina forense. No queda nada al arbitrio de que se sabe qué, sino que todo está regularizado, todo está protocolizado. De tal forma que lo quiero aclarar porque algunas veces se transmiten cosas que entiendo que el que no es forense no las tiene por qué conocer y parece que quedan ahí las cosas un poco como que la víctima no sabe qué hacer, como que la víctima no sabe dónde ir, como que a la víctima no se le atiende. Funciona de maravilla. Yo la última agresión sexual que tuve fue la semana pasada y hay una coordinación absoluta. La víctima, bien a través de cuerpos y fuerzas de seguridad, por sí misma, acompañada de los familiares, llega al centro hospitalario. El centro hospitalario lo comunica siempre inmediatamente al juez de guardia. Se suelen reconocer las víctimas aquí en Valdecillas, nuestro centro de referencia. El hospital llama al juez de guardia y el juez de guardia activa al médico forense. El médico forense solo puede acudir cuando lo ordena un juez. O sea, nosotros no podemos intervenir a petición de ninguna parte, ni a petición de ninguna asociación, ni a petición de nada. Tiene que ser dentro de un procedimiento judicial y a través de una orden. Sí que esto en la práctica es mucho más, digamos, liviano y se lleva mucho mejor porque el hospital muchas veces nos llama a nosotros primero, tengo esto, nos vamos preparando, vamos yendo al hospital y mientras tanto ellos lo van comunicando al juez. El reconocimiento de la víctima se hace en un acto conjunto. Estos protocolos surgieron precisamente de la necesidad de evitarle a la víctima pasar por 20 reconocimientos distintos, numerosas explicaciones de lo que había ocurrido. Entonces, el ginecólogo de guardia, junto con el médico forense que le corresponde a la guardia, reconocen a la víctima. Suele venir acompañada también de personal especializado que tienen cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Se le reconoce. El ginecólogo hace su reconocimiento clínico, el médico forense hace el reconocimiento médico forense porque para nosotros tiene mucha importancia pequeñas lesiones que desde el punto de vista clínico son intrascendentes, pues desde el punto de vista médico forense pueden constituir una de las pocas pruebas que tenga ese hecho y que le den, digamos, consistencia luego a la declaración de esa mujer ante el juez y, por supuesto, que le sirvan al juez para tomar una decisión. Además de este reconocimiento, se procede a la toma de muestras, que se hace también de forma conjunta, es decir, en el mismo momento del reconocimiento ginecológico a la mujer, los clínicos toman sus muestras clínicas para hacer análisis por si hay alguna contaminación de alguna enfermedad de transmisión sexual y los médicos forenses recogemos las muestras que a nosotros nos interesan. En este caso concreto, y me refiero, por ejemplo, al que yo tuve la semana pasada, como la víctima no sabía exactamente qué había pasado, se hace una batería completa de muestras. En este caso se toman muestras vaginales de distintas zonas, se toman muestras anales, se toman muestras bucales y en este caso concreto la víctima tenía una sugilación en el cuello, un pequeño hematoma, se llama sugilación de succión, el típico chupón, y entonces se toman también muestras, se frota esa zona porque en los casos más favorables se puede llegar a recoger saliva del agresor que se envía luego para analizarlo y nos pueden dar la identificación genética del agresor. Por supuesto, el médico forense se hace cargo de las muestras judiciales, digamos, recogemos también en ese momento si se pueden recoger las ropas, en mi caso la mujer traía las ropas puestas, pero le había sugerido los cuerpos de fuerza de seguridad que llevara también el reconocimiento ropa limpia por si nos la tenía que dejar, así fue, nos dejó también la ropa, cogimos muestra de sangre y muestra de orina para tóxicos, que los tóxicos los mandamos siempre al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Son ellos, en unas normas que tienen publicadas, porque es el laboratorio de referencia del Ministerio de Justicia, son ellos los que establecen qué tipo de muestra tenemos que tomar los médicos forenses
para según qué investigación queramos hacer. O sea, no nos vale siempre una muestra de orina, no nos vale siempre una muestra de sangre y no nos vale siempre una muestra de pelo. Hay que evaluar el caso concreto y decidir, en función de las características de esa agresión sexual, qué muestra es la muestra de elección. Creo que no se me olvida nada, ¿no, Mar? ¿Qué tipo de...? Me parecía importante que conocierais esta actuación nuestra, porque yo creo que también da seguridad, ¿no?, a la víctima, y sabe que va a estar en todo momento, por supuesto, acompañada, y en todo momento se va a ser sometida a una exploración conjunta y se van a recoger todo tipo de muestras en un acto, y no tiene que repetir ni tiene que exponerse a más reconocimientos. Siguiendo un poco con el hilo de la ponencia, ¿qué valoración hacemos nosotros? ¿Qué nos suelen pedir los jueces? Tenemos dos posibilidades en todo tipo de violencia de género: reconocer solo a la víctima o reconocer a la víctima y al agresor. Como os digo, siempre va en función de lo que nos ordene la autoridad judicial. En la víctima hacemos valoración de lesiones físicas, valoración de lesiones psíquicas, que duda cabe que siempre es más difícil hacer una valoración de lesiones psíquicas que una valoración de lesiones físicas, porque tenemos siempre datos objetivos que podemos ver, podemos medir o nos pueden aportar pruebas médicas como una radiografía donde hay una fractura, donde hay otra lesión. Las secuelas que ha dejado ese tipo de actuación, ese tipo de agresión sobre la mujer. Hacemos informes de agresión sexual cuando la agresión se trata de una agresión sexual. Y también nos suelen pedir la credibilidad del testimonio, pero solamente se puede hacer, ya sabéis, si es un menor. Por otra parte, nos pueden pedir los jueces, y de hecho nos piden, que hagamos una valoración médico-forense del agresor. Y en este caso pasa lo mismo: determinar si hay lesiones físicas. Ocurre, por ejemplo, en las denuncias cruzadas, cuando la víctima denuncia al agresor, pero el agresor viene y cuenta una historia también de agresión de la víctima. La valoración urgente del riesgo de violencia de género, que luego la veremos, y sobre todo también, con mucha frecuencia, los informes de imputabilidad. Es decir, si un agresor tiene una enfermedad mental o tiene una adicción o tiene una toxicomanía o tiene cualquier otro problema, valorar si en ese momento tiene su capacidad cognitiva e intelectiva indemne para que pueda ser responsable de ese acto. Ya centrándonos en el protocolo médico forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género, este es el protocolo que publicó el Ministerio de Justicia en el año 2011, es decir, que tiene un objetivo eminentemente operativo y que sobre todo su finalidad es responder de forma urgente a la inmediatez procesal que exigen estos procedimientos, que van desde luego dirigidos a la protección de las mujeres que las sufren. No voy a explicaros toda la génesis de este protocolo, pero sí decir que surgió de una solicitud que formuló la Delegación de Gobierno de Violencia sobre la Mujer cuando solicitó al Ministerio de Justicia la posibilidad de implantar en los institutos de medicina legal este protocolo de actuación en las unidades de valoración forense integral de los institutos de medicina legal. Esto fue en el año 2010. Nos pidieron un informe a los médicos forenses, a los directores de los institutos, y los directores de institutos dijimos que, por supuesto, era necesario contar con este protocolo. Hubo varias sesiones de trabajo con muchísimos profesionales, con los directores de los institutos de medicina legal, y se elaboró por fin el documento, que fue consensuado y fue compartido con otras instituciones y con otros organismos, como os pongo aquí en la diapositiva. Cuando se estaba elaborando este protocolo de valoración del riesgo, se estableció como primer paso de consenso un decálogo que tenía que ser el eje fundamental sobre el que, digamos, pivotaría el resto del protocolo. Y os lo he puesto aquí porque me parece bastante interesante y es, en primer lugar, ya lo veis aquí que vengo repitiéndolo a lo largo de toda mi exposición, que la valoración del riesgo se realiza siempre a petición de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal. Hay una posibilidad también, y es que se realice a petición del médico forense. Es decir, yo como médico forense puedo
aun en el caso de que el juez no me lo haya pedido o el Ministerio Fiscal no me lo haya pedido, poner en mi informe una observación diciendo que por las características que presenta la víctima, por las características o por la gravedad de la agresión, por cualquier otra circunstancia, considero necesario hacer esta valoración. Y entonces el juez, la mayoría de las veces, acuerda que se haga. Yo lo propongo, pero en definitiva es el juez o el fiscal quien decide si le interesa o no esa valoración. Si la plasmamos nosotros en esa observación del informe, siempre nos va a decir que la hagamos. Forma parte la valoración del riesgo de la valoración integral de violencia de género. Nosotros no podemos hacer una valoración del riesgo extraída olvidándonos del reconocimiento de la víctima y del reconocimiento del agresor. O sea, forma un conjunto, es un elemento más dentro de toda la valoración integral. Requiere, por supuesto, siempre la evaluación del agresor y de la víctima. Eso es indiscutible. Y aporta un elemento más de información al juzgador. Nuestro informe es un elemento más dentro de todo digamos, el procedimiento judicial abierto, donde hay atestados, donde hay valoraciones de riesgo de cuerpos de fuerza de seguridad, donde está el nuestro. O sea, es un elemento más para que el juez pueda decidir con conocimiento de qué ha pasado en este caso concreto. Y hay dos posibilidades: realizarlo de forma urgente, porque tiene que estar hecho en un plazo inferior a 72 horas, o se puede realizar de forma programada, y cuando lo realizamos de forma programada generalmente es para revisar las medidas de protección que ya están previamente adoptadas. ¿Por qué de forma programada? Porque va a tardar más días y entonces no va a tener utilidad en un momento concreto en un juzgado de guardia donde el juez tiene que acordar o el Ministerio Fiscal unas medidas inmediatas de protección a esa víctima. Luego lo veremos. Se realiza la valoración del riesgo mediante un protocolo guía, que es el que hemos visto. Se utilizan escalas clínicas heteroaplicadas, que luego veremos que se utiliza la de Echeburúa. Por supuesto, no tiene un carácter absoluto, tiene un margen de inexactitud. La valoración del riesgo no es más que una foto fija de ese momento concreto, en una situación concreta de la víctima, del agresor y de ese contexto. Y puede cambiar en función de que cambie alguno de los factores o algún parámetro de los que la pueden hacer variar. Nunca se expresa en términos porcentuales o probabilísticos, nunca se establece un 90% de posibilidad, un 80% de riesgo, sino que, como luego veremos, se va a establecer en bajo, medio o alto en función de la puntuación que nos dé la escala de Echeburúa. Y la violencia de riesgo urgente es siempre revaluable, es decir, hay una nueva denuncia, hay una situación nueva en ese contexto, nos obliga a volver a hacer una evaluación del riesgo que puede ser totalmente distinta a la anterior. Y tenemos, como decía, las dos posibilidades: la valoración del riesgo urgente, que es en la mayoría de los institutos es la que nos piden con más frecuencia, es decir, está el médico forense de guardia, viene la víctima y hay que hacer en ese momento una evaluación del riesgo. Ahora veremos que siempre se necesita reconocer al agresor, pero hay algunos datos que nos permiten establecer la evaluación del riesgo sin reconocer al agresor. La realiza, como os decía, el médico forense que está de guardia. El plazo en el que emitimos el informe tiene que ser un plazo inferior a 72 horas, generalmente tiene que ser inmediato, se reconoce a la víctima, nos dejan un tiempo razonable para elaborar el informe, pero está esperando el juez y el Ministerio Fiscal que le demos nosotros el informe de valoración del riesgo. Es un informe complementario al que realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tienen validez los suyos, tienen validez los nuestros y el juez necesita a veces los dos, a veces no necesita el nuestro, con el de cuerpo de fuerza de seguridad les vale, pero necesitan los dos, bueno, pues para tener una información mucho más completa y más exhaustiva de ese caso. Y en este caso, como os decía, hay muchísimas veces que no podemos reconocer al agresor. Tenemos solamente a la víctima ha llegado al juzgado de guardia, ha presentado la denuncia y en ese momento llaman al médico forense para que acuda a su reconocimiento. El agresor a lo mejor todavía no está, todavía no lo ha localizado los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, se ha ido, no lo encuentran, muchas circunstancias que nos obligan solamente a hacerlo a través del reconocimiento nada más de la víctima. En este caso nos centramos en una serie de factores que son una serie de variables que ya nos permiten establecer la presencia de esas variables, que ahora las veremos, nos permiten establecer que existe un riesgo elevado aún sin reconocer al agresor. ¿Cuáles son estas variables que indican un riesgo elevado? Que las podemos nosotros obtener a través del reconocimiento de la víctima. Que el agresor haya tenido alguna tentativa suicida
o alguna ideación suicida, que haya tenido intentos previos de homicidios o que la agresión actual haya sido un intento homicida, que exista una violencia grave y que en general, ¿qué se entiende por violencia grave? Pues porque ha utilizado armas o objetos que pueden causar lesiones graves o porque ha causado lesiones graves o muy graves en la víctima o porque ha tenido violencia ese agresor en una segunda o en una ulterior pareja, teniendo también siempre en cuenta que la peligrosidad no va a depender de la gravedad de las lesiones. No sería la primera vez que con lesiones muy leves o incluso en ausencia de lesiones ha habido después un riesgo muy elevado de violencia y que la aparente levedad de las lesiones no excluye el riesgo potencial. Pero sí que del estudio de estos factores que os encuadro ahí dentro del cuadro este rojo, son factores que per se ya indican un riesgo elevado, aunque no reconozcamos al agresor. Como os decía, el otro tipo de valoración que hacemos es la valoración no urgente, la valoración programada. Es mucho menos frecuente porque requiere un número de días para elaborar el informe y para reconocer al agresor, a la víctima y a lo mejor a otros miembros de la familia. La van a pedir los jueces o fiscales o el médico forense, como os decía, y pasa directamente a las unidades de valoración forense integral, porque en este caso se va a hacer en días laborables. Una cosa que se me ha pasado comentaros es que la valoración urgente os he dicho que la hace el médico forense de guardia y nada más que el médico forense de guardia, porque nosotros no tenemos equipos psicosociales de guardia los fines de semana. No sé si quizá porque a lo mejor somos una comunidad pequeña, porque no hay dotación suficiente, pero no contamos con ellos. Entonces, las valoraciones que se hacen de forma urgente solo interviene el médico forense y en las valoraciones programadas o no urgentes interviene la unidad completa. Forman parte, como os decía, del estudio integral y desde luego a esa víctima la va a evaluar el médico forense, el psicólogo, el trabajador social y generalmente tenemos tendencia a emitir un informe conjunto. Cada uno establece su parte y sus conclusiones, pero van en un informe conjunto. Y generalmente nos lo piden para hacer modificaciones de las medidas que estén previamente adoptadas o previamente acordadas. ¿Cómo se hace esta valoración urgente del riesgo? Se van a establecer, sobre todo, nuestra valoración va a depender de estos 5 puntos fundamentales. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un criterio y tenemos que tener un esquema para que nuestro informe tenga rigor científico. Y el informe y nuestro reconocimiento va a constar de estos 5 puntos que ahora lo veremos. Fuentes de información, el análisis de los factores de riesgo, las pruebas complementarias que, como os decía, es la escala de predicción del riesgo de Cheburua, la valoración médico-forense del riesgo, tenemos que hacer una valoración en nuestro informe y, por último, establecer todos los parámetros y todos los apartados que tiene que llevar el informe médico-forense. Las fuentes de información, que duda cabe que son muy importantes, la entrevista y la exploración del agresor es fundamental, la entrevista y exploración de la víctima, qué datos nos va a aportar la víctima, qué lesiones tiene, cómo es el relato de los hechos. Además, nosotros los médicos forenses tenemos, digamos, un privilegio o una ventaja en ese sentido, porque es que la víctima generalmente con nosotros se siente mucho más segura que en el resto, digamos, de declaraciones judiciales. Siempre lo hemos comentado, no sé hasta qué punto será así o no, pero cosas a lo mejor que no se ha atrevido a decir en la declaración judicial, porque está el juez, está el fiscal, esta gente que no conoce, cuando vienen al médico forense saben que somos médicos y siempre se suelen encontrar mucho más relajadas, mucho más cómodas. También es verdad que nosotros como médicos precisamente tenemos capacidad de hacer una entrevista clínica y abordarlas de una forma, bueno, pues en la que la mujer se sienta mucho mejor, tranquilizarlas, dejar que hagan un relato espontáneo de los hechos. Quizá esas son, digamos, cualidades que los operadores jurídicos pues no tienen porque no tienen esa, digamos, mentalidad, ¿no? Aunque, por supuesto, el trato en los juzgados a las víctimas es siempre exquisito, pero con los médicos siempre nos damos cuenta que la víctima se abre más, se siente mucho más relajada, como más comprendida, y es una parte también muy importante para nosotros porque hay un buen rapport de la entrevista. Utilizamos también siempre para la valoración pues las diligencias judiciales, el atestado policial completo, todos los datos que podamos obtener del procedimiento. Y en el reconocimiento al agresor, en esto de recabar, por supuesto, datos del agresor, tenemos ahora
digamos, una facilidad, y es que desde hace 1 año y medio así estamos autorizados los forenses a entrar en el visor de historias clínicas del Servicio Cántabro de Salud. Nosotros antes, por ejemplo, era un sábado o un domingo, teníamos a un agresor sentado y él nos podía estar refiriendo que tenía una patología mental, pero no teníamos en ese momento acceso a ninguna historia clínica y, por supuesto, si llamábamos probablemente al centro de salud no había nadie, estaría nada más el servicio de urgencia, nadie nos podía dar información acerca de las patologías de ese señor, ni de la historia previa que tuviera, ni de si seguía tratamiento, si tenía algún tipo de adicción, y hoy día esto a nosotros nos ha supuesto desde luego una ayuda inestimable, porque yo estoy sentada el sábado por la mañana o el domingo por la mañana en el juzgado haciendo un reconocimiento y yo puedo estar viendo la historia clínica de este agresor, que qué duda cabe que me va a aportar información para poder establecer desde luego el nivel de riesgo. Y también nos son útiles, por supuesto, entrevistas con testigos, con otros familiares, con amigos, con cualquier otra cosa. A veces la víctima viene acompañada de una hermana, de un familiar, de una vecina, de quien sea. Por supuesto, siempre pasa a la consulta al médico forense con la persona que le acompañe y siempre dejamos que la persona que le acompañe aporte también los datos, porque yo he tenido las últimas que venían con una amiga, pues la amiga también tiene cosas que contar, cosas que referir o corroborar lo que la víctima está diciendo. Siempre colocar a la víctima en la situación que se sienta mucho más cómoda y desde luego que se sienta acompañada por la persona que en ese momento va con ella al juzgado. Como os decía, una cosa muy importante es valorar los factores de riesgo y en estos factores de riesgo una de las cuestiones más importantes que tenemos nosotros que analizar es si ha habido violencia no de género por parte de ese agresor. Es decir, este agresor que ha agredido a esta víctima como violencia de género ha tenido agresiones en el medio familiar, ha tenido agresiones en el medio extrafamiliar. Son datos que a nosotros nos sirven para luego establecer el juicio clínico. ¿Cómo es la situación sentimental y laboral del agresor en el último año? ¿Están en fase de ruptura? ¿Ha habido una separación? ¿Hay una negativa? ¿Uno de los dos quiere separarse, la mujer, y él no quiere? ¿La situación laboral está en paro? ¿Ha tenido un despido? Todo esto son datos que desde luego nos tienen que aportar y que nos ayudan a establecer nuestro juicio clínico. ¿Cómo es la salud mental del agresor? ¿Tiene alguna adicción? ¿Tiene alguna patología psiquiátrica importante? ¿Tiene alguna alteración de conducta de la personalidad o no tiene nada? Como os decía, nos es muy útil el visor. La agresión actual, ¿cómo ha sido la agresión actual? ¿Ha sido una agresión grave? ¿Han utilizado armas, medios o objetos que puedan ser susceptibles de causar lesiones graves, aunque no se las haya causado? Es decir, un agresor con un arma puede causar lesiones muy graves, aunque la víctima en ese momento se apartó y evidentemente no tiene ninguna lesión, pero eso es un riesgo elevado. Ha utilizado un objeto, un arma, que es muy intimidatoria, como un arma blanca, o que puede producir lesiones graves y, por supuesto, lesiones mortales. Y otra cosa muy importante es valorar la vulnerabilidad de la víctima. ¿Cómo se siente la víctima? ¿Se siente atemorizada? ¿Se siente amenazada? ¿Con amenazas de muerte? Por supuesto hay que valorar el contexto. ¿Es una víctima que se encuentra sola? ¿Que está discapacitada? Todos esos son datos, desde luego, que nos tienen que ayudar y nos tienen que servir a hacer esa valoración. Y como os decía, podemos utilizar todas las pruebas complementarias que consideremos oportunas. Vamos, digo, todas las escalas a las que queramos recurrir, todas las entrevistas clínicas, que hay muchas, pero el protocolo nos deriva a la escala de predicción del riesgo de violencia grave contra la pareja, que es de Echeburría y colaboradores. ¿Por qué se eligió que precisamente fuera esta escala? Porque es una escala de predicción del riesgo grave en la relación de pareja, porque está diseñada en un contexto español. Esto es muy importante porque hay otra serie de escalas clínicas que no están diseñadas para población española, porque incorpora información relativa a la víctima. Estamos hablando del riesgo de violencia del agresor, pero dentro de ese reconocimiento hay datos también de la víctima. Se centra sobre todo en la predicción del riesgo de homicidio o violencia grave. Esto hay que entenderlo porque, como os decía al principio, tiene desde luego márgenes de inexactitud y es una escala que va dirigida a la violencia muy grave, puede pasar desapercibida a la violencia que es menos grave, pero va dirigida a la violencia grave, y establece la propia escala puntos de corte que nos permitan cuantificar el riesgo.
Como os comentaba, no podemos hablar de tantos por ciento en el riesgo, pero sí podemos hablar en función de la puntuación que nos dé la escala, si es un riesgo bajo, si es un riesgo moderado o si es un riesgo alto en función de la puntuación. Además, una de las ventajas que tiene esta escala es que tiene ítems críticos que son altamente discriminativos de un riesgo alto y que está estudiado en las víctimas de violencia de género que han denunciado. Aprovecho también y os digo que la valoración del riesgo no se puede hacer única y exclusivamente en base a esta prueba complementaria. Hay veces que nos piden, no, pues le pasan la escala esa que hay de Echeburúa por ahí. No es una valoración de riesgo, eso es simplemente la utilización de una prueba complementaria que tiene que quedar incluida, como os decía, en la recabar toda la información de la víctima y del agresor y la exploración de la víctima y del agresor más la prueba complementaria. No tiene validez por sí sola. ¿Qué supone esta valoración médico-forense del riesgo? Pues que es un elemento más para jueces y fiscales para que valoren la necesidad de adoptar medidas de protección a la víctima. Como os decía, no tiene carácter absoluto, no podemos pensar que esto es la panacea y que cuando un médico forense dice que es riesgo es porque es riesgo y cuando dice que no es riesgo es porque no va a pasar nada. Es una aproximación, un intento de aproximar a lo que puede ser la realidad, tiene un efecto, digamos, preventivo, tiene una finalidad preventiva. En la medida que establecemos una valoración del riesgo, intentamos, por supuesto, evitar que haya una agresión futura a esa víctima. No es válida si solo se utiliza la escala de predicción del riesgo, por eso os decía que no se puede utilizar solo esta escala y con la puntuación de la escala llegar al juez y decirle tiene un riesgo medio porque me lo da esta puntuación. No podemos, desde luego, prescindir de la exploración de la víctima y de toda la información que la víctima nos aporte. Y hay elementos, como decía antes, los que os marqué en ese cuadro, hay factores, hay variables que per se indican un riesgo elevado y tenemos que establecer en nuestro informe un juicio de valor, llegar a la conclusión de que estamos ante un caso que presenta un riesgo bajo, que presenta un riesgo moderado o que presenta un riesgo alto. Y que incido que todo esto, desde luego, es reevaluable si surge una nueva situación o un nuevo elemento que condiciona o modifica esa situación de agresor-víctima en un contexto de espacio y de tiempo, que es cuando se hace esta valoración del riesgo. Y, por último, el informe. Como os decía, nuestro informe tiene que ser un informe de calidad que le sirva, desde luego, al juez y al Ministerio Fiscal a tomar una decisión lo más acertada posible para ese caso concreto. Tiene que quedar claro en nuestro informe cuál ha sido el objeto del informe. ¿Por qué? Porque ese objeto del informe es lo que a nosotros nos ordena al juez reconocer. Yo tengo que poner en mi informe si es un informe de lesiones, valorar las lesiones que presenta la víctima, valorar las secuelas que presenta la víctima, hacer una valoración del riesgo, hacer una valoración integral, porque en función del objeto de la pericia, pues nuestro informe va a desarrollar unos puntos u otros. ¿Qué material y métodos hemos utilizado? Si ha sido solo exploración de la víctima, si ha sido solo a través de los partes de lesiones, si hemos examinado también la historia clínica, si nos ha aportado otro tipo de pruebas o otro tipo de informes o otro tipo de documentos. Valorar, por supuesto, los antecedentes médicos y psiquiátricos. Establecer el análisis de los factores de riesgo, señalar el resultado de las pruebas complementarias. Nosotros lo que siempre hacemos es que grapamos a nuestro informe la escala que hemos utilizado, la puntuación que nos da, porque creo que es más correcto, porque sirve mejor a todas las partes saber no simplemente que la escala nos ha dado un riesgo bajo porque ha tenido una puntuación de 2, sino ahí está toda la escala, como ahora veremos, y los ítems, la puntuación que ha ido dando cada uno, pues porque al juez le puede interesar o le puede interesar a la parte conocerlo. Y luego, por último, establecer nuestras consideraciones. Como os decía, yo puedo manifestarme en que hay un riesgo bajo, sin embargo, puedo poner una observación al juez y decir que por las características de su entorno familiar, pues me parece que hay una víctima que queda desprotegida o sea, puedo hacer todas las aclaraciones y recomendaciones que considere oportunas para que el juez las tenga en cuenta, por supuesto, desde el punto de vista médico. Puedo tener conocimiento de otra serie de circunstancias o de hechos que, como os decía, la víctima nos ha podido trasladar a los médicos forenses, que a lo mejor obvió o no se atrevió o no pudo decir en ese momento en presencia del juez, pero que nosotros tenemos la posibilidad de ponerlo en observaciones y añadirlo al informe. A veces añadimos lo que consideremos oportuno y, desde luego, si os digo que generalmente los jueces siempre lo tienen en cuenta. Aparte que, además de ponerlo en el informe,
En ese momento, generalmente en los casos graves, yo hace poco tuve una chica que me preocupó bastante, cojo el teléfono y llamo al juez y siempre están receptivos. O sea, le digo, mira, la chica que me acabáis de mandar a reconocer, te lo he puesto en el informe, pero que sepas que a mí me preocupa porque es un caso que puede ser bastante complicado y complejo por muchas circunstancias que se daban en esta mujer, que era además bastante joven. Esta es la escala de predicción del riesgo de Echeburúa, que os la he puesto aquí un poco más clara. Hay una serie, son 20 ítems los que tenemos que analizar. Hay una serie de datos personales, vienen recogidos. Es la procedencia extranjera del agresor o de la víctima. Hay también situaciones de la relación de pareja, cómo ha sido esta relación de pareja en los últimos 6 meses. Se analiza si ha habido una separación reciente o está en trámites de separación. Hay un acoso reciente a la víctima, hay un quebrantamiento de la orden de alejamiento. ¿Qué violencia ha tenido esa víctima en los últimos 6 meses? ¿Ha sido una violencia susceptible de causar lesiones? ¿El agresor ha derivado esa violencia a otros miembros del grupo familiar, incluido a los hijos? ¿Hay amenazas graves? ¿Hay amenazas de muerte? ¿Intención clara de causar lesiones graves o incluso lesiones muy graves? En fin, una serie de ítems que se van valorando respecto a la víctima y también respecto al agresor. Por ejemplo, tenemos que valorar si el agresor presenta celos muy intensos o conductas controladoras sobre la pareja en los últimos meses, ¿no? Si la víctima refiere que le coge el móvil, que le lee los WhatsApp, que le abre la cuenta de correo, que permanentemente le pregunta con quién has estado, que la va acosando, esto en los últimos meses, pues desde luego es un indicativo importante. El historial de conductas violentas en otras personas, en familiares, en amigos, en compañeros. Si tiene, como os comentaba antes, antecedentes de enfermedad mental. Hay, ya lo sabéis, que hay enfermedades mentales que, por ejemplo, el alcoholismo solamente se tiene en cuenta, quiero decir, si las enfermedades mentales son graves e influyen en la conducta de la persona, pero los cuadros de alcoholismo, en los casos graves, pueden producir una conducta de celotipia, que desde luego marcan una agresividad máxima. Si nosotros estamos ante un agresor que desde luego tiene un consumo abusivo de alcohol y está reconocido y está registrado en su historia clínica y no va a tratamiento y se salta las conductas, estoy obligada a ponerlo en conocimiento del juez la situación de esa persona, porque implica desde luego un riesgo elevado para esa mujer. La justificación de las conductas violentas, siempre no es que no fue nada, es que ella se tropezó, es que yo no le quise pegar, es que al final, bueno, pues le pegué porque consiguió ponerme nervioso, porque me sacó de quicio. Es otro factor también importante y otro de los ítems que tenemos que valorar. Y por último, lo que afecta desde luego a la vulnerabilidad de la víctima, como os decía, cómo percibe la víctima esa agresión, cómo la percibe, si la percibe como una gran amenaza, si la percibe como una amenaza de muerte. Cada uno interpreta y valora e interioriza las situaciones de una u otra forma. No nos puede servir lo que dice una víctima respecto a lo que dice otra. Es decir, ante la misma situación puede ser que la mujer lo viva como mucho más grave que otra en un contexto determinado. Y, por supuesto, cuando la víctima tiene una enfermedad, está sola o es dependiente. Es una situación de máxima vulnerabilidad, porque desde luego es mucho más grave que le falte todo el apoyo familiar, aunque ahora hay mucho apoyo institucional, pero desde luego la víctima se va a sentir siempre mucho más vulnerable. Con todo esto, perdonadme, establecemos, como veis ahí abajo, la puntuación del riesgo, de 0 a 9 sería bajo, medio de 10 a 23, según la puntuación que nos haya salido, y alto de 24 a 48. Lo digo una vez más, lo indico una vez más, no tiene ninguna validez que nosotros establezcamos solamente esta puntuación y entreguemos simplemente esta escala, sino que tenemos que integrarla en todo lo que es nuestro informe. Y ya, para no aburriros más, estoy ya terminando. Y resaltar que en la memoria del Ministerio Fiscal en el año 2017, o sea, la memoria del año pasado, establecía que había que implantar e implementar, desde luego, las unidades de valoración forense integral en todo el territorio, en todos los institutos de medicina legal. Como decía, en todos los institutos de medicina legal están funcionando, en Madrid no sé cómo lo pueden estar haciendo, porque Madrid no tiene instituto de medicina legal, lo harán pero con otra estructura y de otra forma. Pero sí que es verdad que en cada instituto funcionan, digamos, como os comentaba un poco antes, como unidades estructuradas, que es lo ideal,
o como unidades que se van constituyendo con médicos forenses de guardia. ¿Por qué digo que es lo ideal que estén constituidas por médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales específicos en esa materia? Bueno, pues porque se pueden especializar y porque su trabajo diario sería ese, y es mucho más lógico que no rotar todos los médicos forenses, que hay gente que está muy, digamos, formado en este tema y otros pues que a lo mejor puede que no lo estén tanto, pero que lo lógico sería, digamos, pues hacer como especializaciones, digamos, o expertizaciones en estas materias, pero funcionan en todos los institutos de medicina legal, y nuestro cometido, desde luego, desde los institutos de medicina legal y desde las unidades de valoración, es, desde luego, dar un tratamiento eficaz a estas víctimas de violencia de género, que nuestros informes tengan la máxima utilidad posible, que sean lo más científicos y lo más rigurosos para que sean de aplicación en el procedimiento y le sirvan al magistrado o al fiscal para tomar una decisión, y que en la medida, desde luego, que seamos capaces de hacer una valoración urgente del riesgo eficaz, buena y científica, estaremos haciendo una verdadera prevención de una posible nueva agresión hacia las víctimas. Simplemente, ya estoy terminando, quería destacar algunas propuestas, no puedo terminar sin pedir algo. Es que solicitar, desde luego, que haya personal suficiente y más especializado en las unidades de valoración forense integral, que, como decía, pues que cuenten con más médicos forenses, más psicólogos, más trabajadores sociales. Aquí, como os decía, hay un psicólogo y una trabajadora social. Sé que ahora nuestra Dirección General lo está valorando y lo quiere reestructurar, que dan cobertura a toda la comunidad autónoma, y eso a veces, bueno, pues nuestra unidad se desplaza, va al sitio donde esté la víctima, es decir, si la víctima presenta una denuncia en Torrelavega, nuestra unidad va a Torrelavega, y si la víctima presenta una denuncia en Laredo, el equipo nuestro va a Laredo, salvo que la víctima, por las circunstancias que sea, prefiera venir a Santander, pero si no, nuestra unidad va por todos los partidos judiciales, que en Cantabria hay 8, haciendo el reconocimiento y la evaluación in situ donde vive la víctima, y, por supuesto, siempre fijando y acordando con ella el día del reconocimiento y la hora del reconocimiento. Sabéis muy bien que las víctimas no siempre están disponibles, que no pueden, que hay un día que no les viene bien. Nosotros acordamos la cita, por supuesto, respetando en la medida de lo posible el horario que a ella le venga mejor, cuando deja a los niños en el colegio, cuando no están sus hijos en casa. Bueno, pues todas esas cuestiones que las tenemos en cuenta. Debemos contar también con lugares y medios adecuados para el reconocimiento. Ya sé que en todos los espacios de trabajo todo el mundo necesitamos mucho más espacio, mucho más cómodo, pero nosotros seguimos teniendo a las víctimas de violencia de género esperando en los pasillos. Procuramos, de acuerdo con los juzgados y con los cuerpos de fuerza de seguridad, hacemos un poco cambalache para que desde el juzgado nos llaman cuando baja la víctima, ellos retienen al agresor, entonces la víctima baja acompañada de un funcionario, entonces sale por otra puerta y tenemos a la víctima sentada aquí para que el agresor salga por allí, pero nunca nos da garantía de seguridad, porque todos ponemos muy buena intención, pero muchas veces, pues sin querer, o se encuentra. Además, es una situación de verdad que es que a la víctima le traumatiza muchísimo. Siempre, pero me lo voy a encontrar, pero no me lo encontraré. Pero son situaciones que yo creo que podemos, desde luego, en un futuro que no muy lejano, mejorar, y que desde luego sean sitios de reconocimiento un poco agradables y un poco empáticos a su situación, ¿no? No podemos tenerla esperando en un pasillo donde están pasando pues letrados de la Administración de Justicia, personal de la calle, personal de la casa, todo el mundo, y una víctima de violencia de género allí sentada. Tenemos que tener una estrecha coordinación, desde luego, con los juzgados de violencia de género. Aquí en Cantabria, desde luego, la hay. Tenemos un juzgado especializado y para nosotros es muy fácil porque tenemos solamente un juez, Javier Amores, que no pudo venir esta mañana, que es el juez encargado de la violencia de género aquí, y al tener un único interlocutor, pues es muy fácil y mantenemos muy buena relación con ellos. Por supuesto, la máxima coordinación con cuerpos de fuerza de seguridad, no puede ser de otra forma. Y vuelvo, digamos, a reivindicar un poco pues la aplicación esta informática que necesitamos todos los institutos de medicina legal para la recogida de datos lo más homogéneo, y desde luego indicaros que estamos dando una respuesta rápida y de calidad en la medida de nuestras posibilidades a este tipo de problemas. Esta diapositiva la traigo y es ya la última porque quiero resaltar la labor que se está haciendo desde luego desde el sistema sanitario, en concreto en Cantabria desde el Sistema Cántabro de Salud, para prevenir este tipo de violencia. Son ellos, desde luego, los facultativos, todo el personal sanitario que
que trabajan en los centros de atención primaria, que trabajan en los hospitales, los primeros que van a recibir a la víctima y los primeros que van digamos, a percibir si una mujer puede ser víctima o no de violencia de género, y lo puede estar ocultando por muchísimas cosas, porque todavía no se atreve, porque no ha tomado la decisión, porque no encuentra el momento, porque se siente amenazada o se siente hostigada, y entonces han hecho una labor muy importante en cuanto a prevención de este tipo de violencia. Y terminar como empecé, pensando, como dice estas caritas ahí sonrientes, que desde luego hay salida y que esto nos debe impulsar y nos debe animar a seguir luchando para erradicar este grave problema que creo que se podrá solucionar algún día.